Pero la mayoría de las veces tales ocasiones, pues una enfermedad, una guerra, pueden durar mucho más allá de lo que la prudencia más previsora había calculado, nacían sin yo saberlo y me infligían golpes tan violentos que pensaba mucho más en protegerme del sufrimiento que en pedirles un recuerdo. Por otra parte, una palabra, chomón por ejemplo, e incluso una sílaba común a dos nombres distintos, bastaba a mi memoria, como a un electricista que se contenta con el menor cuerpo o buen conductor, para restablecer el contacto entre Albertín y mi corazón. No necesitaba siquiera remitirse a una sospecha para despertarlo, para ser la contraseña, el mágico sésamo que entreabre la puerta de un pasado que ya no teníamos en cuenta porque, hartos de verlo, en rigor ya no lo poseíamos. Nos habíamos visto menguados de él. Habíamos creído que debido a esa adoplación nuestra propia personalidad había cambiado en su forma, como una figura que perdiese junto con un ángulo un lado. Ciertas frases, por ejemplo, en la que había el nombre de una calle, de un camino, en los que era posible que Albertín hubiera estado, bastaban para encarnar unos celos virtuales, inexistentes, a la busca de un cuerpo, de una morada, de alguna fijación material, de alguna realización específica. A menudo era simplemente durante el sueño, cuando esos renuevos, esos da capo del sueño, que vuelven hacia atrás de un golpe varias páginas de la memoria, varias hojas del calendario, me remitían, me hacían retroceder a una impresión dolorosa pero antigua, que hacía mucho había cedido el sitio a otras y que de nuevo se hacía presente. Solía acompañarse de toda una puesta en escena torpe pero sobrecogedora que, ilusionándome, ponía ante mis ojos, hacía oír a mis oídos lo que en adelante databa de esa noche. Por otra parte, en la historia de un amor y de sus luchas contra el olvido, ¿no ocupa el sueño un espacio mayor incluso que la víspera? Él, que no tiene en cuenta las divisiones infinitesimales del tiempo, que suprime las transiciones, opone los grandes contrastes, deshace en un instante el trabajo de consolidación tan lentamente tejido durante el día y propicia, de noche, un encuentro con la que habríamos acabado olvidando, pero a condición de no volver a verla. Habríamos acabado olvidando, pero a condición de no volver a verla, porque, dígase lo que se quiera, en sueños podemos tener perfectamente la impresión de que lo que ocurre es real. Solo sería imposible por razones sacadas de nuestra experiencia de la vigilia, experiencia que en ese momento está oculta para nosotros, de suerte que esa vida inverosímil nos parece verdadera. A veces, por una falta de iluminación interior que, defectuosa, hacía fracasar la representación, como mis recuerdos bien escenificados me daban la ilusión de la vida, creía realmente haberme citado con Albertín, ir a su encuentro, pero entonces me sentía incapaz de caminar hacia ella, de proferir las palabras que quería decirle, de volver a encender para verla el candelabro que se había apagado, imposibilidades que en mi sueño eran simplemente la inmovilidad, el mutismo, la ceguera del durmiente, de la misma manera que en la proyección fallida de una linterna mágica se ve bruscamente a una gran sombra que debería estar oculta, borrar la silueta de los personajes, y que es la de la linterna misma o la del operador. Otras veces Albertín se encontraba en mi sueño y quería volver a dejarme, sin que su resolución llegase a conmoverme. Era que de mi memoria había podido filtrar en la oscuridad de mi sueño un rayo de advertencia, y lo que, alojado en Albertín, quitaba toda importancia a sus actos futuros, a la marcha que anunciaba, era la idea de que estaba muerta. Pero a menudo, más claro incluso, ese recuerdo de que Albertín estaba muerta se combinaba sin destruirla con la sensación de que estaba viva. Charlaba con ella, mientras yo hablaba con la abuela, mientras yo hablaba la abuela iba y venía por el fondo de la habitación. Una parte de su barbilla se había desmigajado como un mármol carcomido, pero a mí eso no me parecía nada extraordinario. Le decía a Albertín que tendría que hacerle algunas preguntas sobre el establecimiento de duchas de Baalbek y sobre cierta lavandera de Touraine, pero lo dejaba para más tarde porque teníamos todo el tiempo y ya no había ninguna prisa. Ella me juraba que no hacía nada malo y que solo la víspera había besado los labios por primera vez a Mademoiselle Vintel. ¿Cómo? ¿Está aquí? Sí, por cierto, ya es hora de que le deje porque debo ir a verla enseguida. Y como desde que Albertín estaba muerta yo no la tenía prisionera en mi casa,
como en los últimos tiempos de su vida, su visita a Mademoiselle Vintel me inquietaba. No quería que se me notase. Albertine me decía que no había hecho más que besarla, pero debía empezar a mentir otra vez como en la época en que lo negaba todo. Dentro de un instante no se contentaría probablemente con besar a Mademoiselle Vintel. Desde cierto punto de vista había hecho mal sin duda inquietándome de esa manera, porque, según se dice, los muertos no pueden sentir nada ni hacer nada. Se dice, mas esto no impedía a la abuela, que estaba muerta, seguir viviendo, sin embargo, desde hacía varios años, y en ese momento ir y venir por la habitación. Cierto que, una vez despierto, esa idea de una muerta que sigue viviendo habría debido hacérseme tan imposible de comprender como ahora me resulta de explicar. Pero me la había formulado ya tantas veces durante esos periodos pasajeros de locura que son nuestros sueños, que había terminado por familiarizarme con ella. La memoria de los sueños puede volverse duradera si se repiten con bastante frecuencia. E imagino que, incluso si está hoy curado y vuelto a la razón, debe comprender un poco mejor que los demás lo que querían decir en el curso de un periodo, sin embargo pasado, de su vida mental, el hombre que, para explicar a los visitantes de un hospital de alienados que él no era un desatinado, pese a lo que pretendía el médico, confrontaba su sana mentalidad con las locas quimeras de cada uno de los enfermos y concluía, por ejemplo, ese que parece tan normal, del que no dirían ustedes que está loco, pues lo está, cree que es Jesucristo, y eso no puede ser, porque Jesucristo soy yo. Y mucho después de acabado mi sueño, seguía atormentado por aquel beso de que Albertine me dijera haberme dado con palabras que aún creía seguir oyendo. Y de hecho había debido de pasar muy cerca de mi oído, pues era yo mismo quien las había pronunciado. Continuaba charlando con Albertine toda la jornada, le hacía preguntas, la perdonaba, reparaba el olvido de cosas que siempre había querido decirle cuando estaba viva, y de pronto me asustaba pensar que al ser evocado por la memoria, a quien iba dirigidas todas aquellas palabras, no le correspondía ya ninguna realidad, que estaban destruidas las distintas partes del rostro a las que sólo el continuo impulso de la voluntad del vivir, hoy aniquilada, había dado la unidad de una persona. Otras veces, sin haber soñado, nada más despertarme sentía que el viento había mudado dentro de mí, soplaba frío y continuo desde otra dirección procedente del fondo del pasado, trayéndome la sonreía de horas lejanas, unos silbidos de partida que habitualmente no solía percibir. Un día traté de coger un libro, una novela de Bergot, que había amado particularmente. Sus simpáticos personajes me gustaban mucho y, ganado enseguida por el encanto del libro, me puse a desear como un placer personal que la mujer malvada fuera castigada. Mis ojos se humedecieron cuando quedó asegurada la felicidad de los prometidos. Pero entonces exclamé desesperado de toda la importancia que atribuyo a lo que Albertine ha podido hacer. No puedo deducir que su personalidad sea algo real que no pueda abolirse, que un día volveré a encontrarla idéntica en el cielo, ni invoco con tanta fe, espero con tanta impaciencia y acojo con lágrimas el éxito de una persona que nunca ha existido más que en la imaginación de Bergot, a la que nunca he visto, y cuyo rostro puedo imaginarme a mi antojo. Además, en esa novela había muchas seductoras, correspondencias amorosas, alamedas desiertas para encontrarse, y esto, recordándome que se puede amar clandestinamente, despertaba mis celos como si Albertine aún hubiera podido seguir paseando por las alamedas desiertas. Y también se hablaba de un hombre que, después de 50 años, vuelve a ver a una mujer a la que amó de joven, y no la reconoce, se aburre a su lado. Y esto, al recordarme que el amor no dura siempre, me trastornaba como si estuviera destinado a verme separado de Albertine y a encontrarla con indiferencia en mi vejez. Y si veía un mapa de Francia, mis ojos asustados se las arreglaban para no encontrar la Touraine y así no tener celos, ni para no sentirme desgraciado Normandía.
donde por lo menos estaban marcados Baalbek y Doncier, entre las cuales situaba yo todos aquellos caminos que tantas veces habíamos recogido juntos. En medio de otros nombres de ciudades o pueblos de Francia, nombres que sólo eran visibles o audibles, el nombre de Tours, por ejemplo, parecía compuesto de otra manera, no ya de imágenes inmateriales, sino de sustancias venenosas que obraban de forma inmediata sobre mi corazón, cuyos latidos aceleraban y volvían dolorosos. Y si esa fuerza se extendía hasta ciertos nombres, vueltos tan distintos de los otros por ella, como permaneciendo más cerca de mí, limitándome a Albertine misma, podía sorprenderme que esa fuerza irresistible sobre mí, y para cuya producción habría podido servir cualquier otra mujer, hubiera sido el resultado de un enmarañamiento y de la puesta en contacto de sueños, de deseos, de hábitos, de ternuras, con la interferencia requerida de sufrimientos y placeres alternados. Y esto continuaba después de la muerte, porque la memoria bastaba para alimentar la vida real, que es mental. Me acordaba de Albertine apeándose del vagón y diciéndome que tenía ganas de ir a San Martín-le-Betou, y también volví a verla antes, con su polo que le llegaba hasta las mejillas. Volví a encontrar posibilidades de felicidad y me lanzaba hacia ella, diciéndome, habríamos podido ir juntos hasta Infreville, hasta Doncier. No había cerca de Baalbek estación donde no volviese a verla, de suerte que esa tierra, como un país mitológico conservado, me devolvía vivas y crueles las leyendas más antiguas, las más fascinantes, las más desdibujadas, por lo que después había ocurrido de mi amor. Ah, qué sufrimiento si alguna vez tuviera que acostarme de nuevo en aquella cama de Baalbek, alrededor del marco de cobre, desde donde, como alrededor de un eje inmutable de barras fijas, se había desplazado, había evolucionado mi vida, apoyando sucesivamente en él alegres conversaciones con mi abuela, el horror de su muerte, las dulces caricias de Albertine, el descubrimiento de su vicio, y ahora una vida nueva en la que, viendo de pronto las librerías acristaladas donde se reflejaba el mar, sabía que Albertine nunca volvería a entrar. No era aquel hotel de Baalbek como ese único decorado de casa de los teatros de provincias, donde se representan desde hace años las obras más diversas, que han servido para una comedia, para una primera tragedia, para una segunda, para una obra puramente poética, aquel hotel que ya se remontaba bastante lejos en mi pasado. El hecho de que esa sola parte, con sus paredes, su librería, su espejo, permaneciese siempre idéntica en épocas nuevas de mi vida, me hacía comprender mejor que, en última instancia, era lo demás, era yo mismo el que había cambiado, dándome así la impresión de que los misterios de la vida, del amor, de la muerte, en lo que los niños creen en su optimismo no participar, no son partes reservadas, sino que con dolorosa altivez descubrimos que han hecho cuerpo en el curso de los años con nuestra propia vida. A veces trataba de coger los periódicos, pero su lectura me resultaba odiosa y además no es inofensiva. En efecto, dentro de nosotros, de cada idea, como de una encrucijada en un bosque, parten tantos caminos diferentes que, en el momento en que menos lo esperaba, me encontraba ante un nuevo recuerdo. El título de la melodía del Fauré el secreto me había llevado al secreto del rey, del duque de Broglie, el nombre de Broglie al de Chaumont, o bien las palabras Viernes Santo me habían hecho pensar en el Gólgota. El Gólgota en la etimología de esta palabra, que parece ser el equivalente de Calvus Mons, Chaumont, mas por cualquier motivo que hubiese llegado a Chaumont, en ese momento había recibido un golpe tan cruel que, desde entonces, pensaba mucho más en precaverme del dolor que en pedirle recuerdos. Unos instantes después del choque, la inteligencia que como el ruido del trueno no viaja más deprisa, me traía el motivo. Chaumont me había hecho pensar en Les Buttes Chaumont, a donde Madame Bontemps me había dicho que André iba a menudo con Albertine, mientras que Albertine me había dicho no haber visto nunca Les Buttes Chaumont. A partir de cierta edad nuestros recuerdos están de tal manera entreverados unos a otros que aquello en que se piensa, el libro que se lee, apenas si tiene ya importancia.
En todas partes se ha puesto algo de uno mismo. Todo es fecundo, todo es peligroso y pueden hacerse descubrimientos tan preciosos en los pensamientos de Pascal como en la propaganda de un jabón. Sin duda, un hecho como el de Les Bouts Chaumont, que en su momento me había parecido fútil, era en sí mismo, en contra de Albertine, mucho menos grave, menos decisivo que la historia de la mujer de las duchas o de la lavandera. Pero en primer lugar, un recuerdo que nos llega fortuitamente encuentra en nosotros una capacidad intacta de imaginar, es decir, en este caso, de sufrir, de que hemos usado en parte cuando somos nosotros, en cambio, quienes hemos aplicado nuestra mente voluntariamente a la recreación de un recuerdo. Y además, a estos últimos, la mujer de las duchas, la lavandera, siempre presentes, aunque oscurecidos en mi memoria, como esos muebles colocados en la penumbra de una galería y con los que, sin verlos, evitamos, sin embargo, tropezar, me había acostumbrado. Hacía mucho tiempo, en cambio, que no había pensado en Les Bouts Chaumont, o por ejemplo, en la mirada de Albertine en el espejo del casino de Balbec, o en el inexplicado retraso de Albertine la noche en que la había esperado tanto después de la soirée Guermantes. Todas estas partes de su vida que permanecían fuera de mi corazón y que habría querido conocer para que pudiera asimilarse, anexarse a él, reunir en él los recuerdos más dulces que allí formaba una Albertine interior y verdaderamente poseída. Levantando una punta del pesado velo de la costumbre embrutecedora que a lo largo de toda nuestra vida nos oculta casi todo el universo, y en una noche profunda, bajo una etiqueta inalterada, sustituye los venenos más peligrosos o los más embriagadores de la vida por alguna cosa anodina que no procura ninguna delicia. Volví a mí como el primer día, con la fresca y penetrante novedad de una estación que reaparece, de un cambio en la rutina de nuestras horas, que, también en el terreno de los placeres, si montamos en coche un primer buen día de primavera o salimos de casa al amanecer, nos hacen notar nuestras insignificantes acciones con una exaltación lúcida, gracias a lo cual ese minuto intenso prevalece sobre la totalidad de los días anteriores. Los días antiguos recubren poco a poco a los precedentes y son a su vez sepultados bajo los que los siguen. Pero cada día antiguo ha quedado depositado en nosotros como en una biblioteca inmensa donde, entre los libros más antiguos, hay un ejemplar que probablemente nadie irá a pedir nunca. Sin embargo, si ese día antiguo, atravesando la translucidez de las épocas siguientes, remonta a la superficie y se extiende en nuestro ser, cubriéndolo por entero, entonces, durante un momento, los nombres recobran su antigua significación, los seres su antiguo rostro, nosotros nuestra alma de entonces, y sentimos con un sufrimiento vago, pero vuelto soportable y de breve duración, los problemas hace tiempo insolubles que tanto nos angustiaban entonces. Nuestro yo está hecho de la superposición de nuestros estados sucesivos, mas esa superposición no es inmutable como la estratificación de una montaña. Perpetuos levantamientos hacen aflorar a la superficie capas antiguas. Después de la soirée en casa de la princesa de Guermantes, me encontraba esperando la llegada de Albertine. ¿Qué había hecho ella esa noche? ¿Me había engañado? ¿Con quién? Las revelaciones de Aimé, aun en caso de aceptarlas, para mí no disminuían nada del interés ansioso, desolado, de esa pregunta inesperada, como si cada Albertine diferente, cada recuerdo nuevo, plantease un problema de celos particular al que no podían aplicarse las soluciones de los otros. Mas no habría querido saber únicamente con qué mujer había pasado aquella noche, sino qué placer particular representaba esto para ella. ¿Qué pasaba en ese momento en ella? A veces, en Balbec, François, después de ir a buscarla, me había dicho haberla encontrado asomada a su ventana, con aire inquieto, inquisitivo, como si estuviera esperando a alguien. Pongamos que me enterase de que la muchacha esperada era André. ¿Cuál era el estado de ánimo en que Albertine la esperaba?
ese estado de ánimo oculto tras la mirada inquieta e inquisitiva. ¿Qué importancia tenía para Albertín ese gusto suyo? ¿Qué lugar ocupaba en sus preocupaciones? Por desgracia, recordando mis propias agitaciones cada vez que me había fijado en una muchacha que me gustaba, a veces, solo por haber oído hablar de ella sin haberla visto, mi preocupación por arreglarme, por estar mejor, mis sudores fríos, para torturarme me bastaba imaginar esa misma desazón voluptuosa en Albertín, como gracias al aparato cuya invención, después de la visita de cierto médico que se había mostrado escéptico ante la realidad de sus males, había deseado mi tía Leonie y que permitiría hacerle sentir al médico para que los comprendiese mejor todos los sufrimientos de su paciente. Y eso bastaba ya para torturarme, para decirme a mí mismo que, en comparación, las conversaciones serias conmigo sobre Stendhal y Víctor Hugo había debido de pesar muy poco en ella, para sentir su corazón atraído hacia otros seres, separarse del mío, encarnarse en otra parte. Mas la importancia misma de ese deseo debía de tener para Albertín las reservas que se formaban en torno a él. Mas la importancia que ese deseo debía de tener para Albertín y las reservas que se formaban en torno a él no podían revelarme lo que era cualitativamente, o mejor, cómo lo calificaba cuando hablaba de ello consigo mismo. Por lo menos, en el sufrimiento físico no tenemos que elegir nosotros mismos nuestro dolor. La enfermedad lo determina y nos lo impone. En los celos, en cambio, tenemos que probar en cierto modo sufrimientos de todo género y toda magnitud antes de detenernos en el que parece que pueda convenirnos. Y qué dificultad tan grande cuando se trata de un sufrimiento como ese, el de sentir a la que amamos disfrutando el placer con otros seres distintos de nosotros, dándole sensaciones que nosotros no somos capaces de darle, o por lo menos representando para ella con su configuración, su imagen, sus modales, algo completamente distinto de nosotros. Ah, qué pena que Albertín no se hubiera enamorado de Saint-Loup. ¿Cómo me parece que mi sufrimiento hubiera sido menor? Cierto que ignoramos la sensibilidad particular de cada ser, pero habitualmente ni siquiera sabemos que lo ignoramos, porque esa sensibilidad de los demás nos resulta indiferente. En lo que concernía a Albertín, mi infelicidad o mi felicidad hubieran dependido del modo de ser de esa sensibilidad. Bien sabía que yo la desconocía, y el hecho de que me fuera desconocida ya constituía un dolor. Los deseos, los placeres desconocidos que Albertín sentía, una vez tuve la ilusión de verlos, otra de oírlos. De verlos cuando, algún tiempo después de la muerte de Albertín, vino André a mi casa. Por primera vez me pareció bella. Me decía a mí mismo que aquel pelo casi crespo, aquellos ojos sombríos y ojerosos, eran sin duda lo que Albertín había amado tanto, la materialización frente a mí de lo que Albertín llevaba en su ensoñación amorosa, lo que veía con las miradas anticipadoras del deseo el día en que quiso volver tan precipitadamente de Baalbek. Como una oscura flor desconocida que me traía de más allá de la tumba, un ser en el que yo no había sabido descubrirla, me parecía, exhumación inesperada de una reliquia inestimable, ver delante de mí el deseo encarnado de Albertín, que André era para mí, como Venus era el deseo de Júpiter. André deploraba la pérdida de Albertín, pero pronto me di cuenta de que su amiga no le echaba de menos. Alejada a la fuerza de su amiga por la muerte, parecía haberse resignado fácilmente a una separación definitiva que yo no me hubiera atrevido a pedirle cuando Albertín vivía. Hasta tal punto habría temido no llegar a obtener el consentimiento de André. En cambio, parecía aceptar sin dificultad esa renuncia. Pero precisamente en el momento en que ya no podía serme de ningún provecho, André me entregaba a Albertín, pero muerta, y privada a mis ojos no sólo de su vida, sino retrospectivamente de un poco de su realidad, por ver yo que no era indispensable, única, para André, que había podido reemplazarla por otras. En vida de Albertín no me hubiera atrevido a pedirle a André confidencias sobre la índole de su amistad entre ellas y con la amiga de Mademoiselle Vintel, por no estar seguro en última instancia de que André no le repitiese a Albertín cuanto yo le decía.
Ahora, un interrogatorio semejante, incluso si no debía tener resultados, al menos no sería peligroso. Hablé con André no en un tono interrogativo, sino como si lo supiese desde siempre. ¿Acaso por Albertine, de la inclinación que ella misma, André, tenía por las mujeres y de sus propias relaciones con Mademoiselle Vintel? Confesó todo esto sin ninguna dificultad, sonriendo. De esa confesión podía yo sacar crueles consecuencias, ante todo porque André, tan afectuosa y coqueta con muchos jóvenes en Balbec, nunca habría inspirado a nadie la sospecha de hábitos que no negaba en absoluto, de modo que, por vía de analogía, al descubrir aquella nueva André, podía pensar que Albertine los hubiera confesado con la misma facilidad a cualquier otro menos a mí, porque me sentía celoso. Por otra parte, dado que André había sido la mejor amiga de Albertine y dado que probablemente había vuelto adrede a Balbec por ella, ahora que André confesaba esas inclinaciones, la conclusión que debía imponerse a mi mente era que Albertine y André siempre habían tenido relaciones juntas. Claro que, si como en presencia de una persona extraña no siempre se atreve uno a tomar conocimiento del regalo que nos entrega y cuyo envoltorio no desharemos hasta que el donante se haya marchado, mientras André estuvo en casa no entré en mí mismo para examinar el dolor que me aportaba y al que ya sentía causar a mis servidores físicos, los nervios y el corazón, grandes trastornos de los que, por buena educación, fingía no darme cuenta, charlando en cambio de la manera más simpática del mundo con la muchacha que tenía por huésped, sin desviar mis miradas hacia esos incidentes internos. Me resultó particularmente penoso oír a André decirme, hablando de Albertine, sí, le gustaba mucho ir de paseo al valle de Chevreuse. Al universo vago e inexistente por donde transcurrían los paseos de Albertine y de André, me parecía que ésta acababa de añadirle a la obra de Dios, mediante una creación posterior y diabólica, un valle maldito. Me daba cuenta de que André iba a decirme todo lo que hacía con Albertine, y pese a que interrogué por cortesía, por habilidad, por amor propio, quizá por agradecimiento, mostrarme cada vez más afectuoso a medida que se reducía cada vez más el espacio que aún había podido concederle a la inocencia de Albertine, me parecía advertir que, a pesar de mis esfuerzos, conservaba el aspecto petrificado de un animal a cuyo alrededor describe muy despacio un cerco progresivamente estrechado, el pájaro fascinador, que no tiene prisa porque está seguro de alcanzar cuando quiera a la víctima que ya no ha de escapársele. Sin embargo, la miraba y con lo que quedaba de entusiasmo, de naturalidad y de aplomo a las personas, y con lo que queda de entusiasmo, de naturalidad y de aplomo a las personas que quieren fingir que no temen que las hipnotice quien está mirándolas, le dije a André esa frase incidental. Nunca le había hablado de eso por temor a disgustarla, pero ahora que es dulce para nosotros hablar de ella, puedo decirle que sabía desde hace mucho las relaciones de ese género que tenía usted con Albertine. Por otra parte, esto la complacerá aunque ya lo sepa. Albertine la adoraba. Le dije a André que habría sido de gran interés para mí si hubiera querido permitirme verla, aunque se limitase simplemente a caricias que no la molestaran demasiado delante de mí, mientras hacía eso con aquellas amigas de Albertine que tenían los mismos gustos, y nombré para saber a Rosemont, a Berthe, a todas las amigas de Albertine. Aparte de que por nada del mundo haría eso que dice delante de usted, me respondió André, no creo que ninguna de las que usted dice tengan esos gustos. Acercándome a pesar mío al monstruo que me atraía, repliqué, ¿cómo? ¿No querrá hacerme creer que de toda su pandilla solo lo hiciese con Albertine? Pero si yo nunca lo hice con Albertine. Vamos, mi pequeña André, ¿por qué negar cosas que sé desde hace 3 años por lo menos? No encuentro en ello nada malo, al contrario. Precisamente a propósito de la noche en que tanto deseaba ella ir con usted al día siguiente a casa de Madame Verdurin, quizás se acuerde. Antes de que hubiese terminado la frase, vi pasar por los ojos de André, que se volvían puntiagudos como esas piedras que, debido a ello, tanto cuesta emplear a los joyeros, una mirada preocupada, como esas cabezas de privilegiados que levantan una punta del telón
una punta del telón antes del inicio de una obra y escapan enseguida para que no los vean. Esa mirada inquieta desapareció. Todo había vuelto al orden, mas yo sentía que cuanto viese a partir de entonces estaría arreglado de manera artificial para mí. En ese instante me vi en el espejo. Me impresionó cierto parecido entre yo y André. Si yo hubiese dejado hacía mucho de afeitarme el bigote y solo hubiera tenido una sombra de él, ese parecido habría sido casi completo. Quizá había sido mirando en balde mi bigote que apenas empezaba a apuntar cuando Albertín había tenido de pronto aquel deseo impaciente, furioso, de volver a París. Pero no puedo decir lo que no es cierto por la simple razón de que a usted no le parezca mal. Le juro que nunca hice nada con Albertín y estoy convencida de que ella detestaba esas cosas. La gente que le han dicho eso le han mentido, quizá con un fin interesado. Me dijo con aire inquisitivo y desconfiado. En fin, sea, ya que no quiere decírmelo, respondí prefiriendo aparentar que no quería darle una prueba que no tenía. No obstante, pronuncié vagamente y por si acaso el nombre de Les Buttes-Chaumont. He podido ir a Les Buttes-Chaumont con Albertín, pero ¿tiene ese lugar algo de particularmente malo? Le pregunté si no podía hablarle de aquello a Giselle, que en cierta época había conocido de manera íntima a Albertín. Pero André me declaró que, después de una infamia que Giselle acababa de hacerle hacía poco, pedirle un favor era lo único que siempre se negaría a hacer por mí. Si la ve, añadió, no le diga que le he dicho lo que le he dicho de ella. Es inútil crearme una enemiga. Sabe lo que de ella pienso, pero siempre he preferido evitar con ella peleas violentas que solo acarrean reconciliaciones. Y además, es peligrosa. En cualquier caso, cuando se ha leído una carta como la que he tenido ante los ojos hace 8 días y en la que me mentía con tanta perfidia, comprenderá usted que nada, ni las acciones más bellas del mundo, pueden borrar ese recuerdo. En suma, si André tenía aquellos gustos hasta el punto de no ocultarlos en absoluto, si Albertín había sentido por ella el gran cariño que desde luego sentía, y pese a ello André no había mantenido nunca relaciones carnales con Albertín y siempre había ignorado que Albertín tuviese aquellos gustos, era porque Albertín no los tenía, ni hubiera tenido con nadie las relaciones que más que con cualquiera otra habría tenido con André. Por eso, cuando André se marchó, me di cuenta de que su afirmación tan rotunda me había portado la calma. Pero acaso estaba dictada por el deber al que André se creía obligada con la muerta, cuyo recuerdo subsistía en ella, el de no permitir que se creyese lo que seguramente cuando estaba viva Albertín le había pedido que negase. Esos placeres de Albertín que, después de haber tratado tantas veces de imaginármelos, me había parecido ver por un instante contemplando a André, en otra ocasión creí sorprender su presencia de una manera distinta que con los ojos. Creí oírlos. En una casa de citas yo había hecho venir a 2 pequeñas lavanderas de un barrio al que Albertín solía ir a menudo. Bajo las caricias de una, de pronto la otra empezó a dejar oír algo que al principio no pude distinguir lo que era, porque nunca se comprende exactamente el significado de un ruido original, expresivo de una sensación que nosotros no sentimos. Si se oye desde una habitación contigua y sin ver nada, puede tomarse por una risa nerviosa lo que el sufrimiento arranca a un enfermo al que operan sin haberlo dormido. Y en cuanto al ruido que sale de una madre a la que enteran de que su hijo acaba de morir, puede parecernos, si no sabemos de qué se trata, tan difícil de aplicarle una traducción humana como al ruido que escapa de un animal o de un arma. Se requiere poco tiempo para comprender que esos 2 ruidos expresan lo que, por analogía con lo que nosotros mismos hemos podido sentir, aunque sea muy distinto, llamamos sufrimiento. Y necesité tiempo también para comprender que aquel ruido expresaba lo que, siempre por analogía con cuanto yo mismo, aunque muy diferente, había sentido, llamé placer. Y aquel debía de ser muy fuerte para trastornar hasta tal punto al ser que lo sentía y sacar de él ese lenguaje desconocido que parece designar y comentar toda clase del drama delicioso vivido por aquella mujercita
y oculto a mis ojos por el telón irremediablemente echado para quien no fuese ella sobre lo que pasa en el misterio íntimo de cada criatura. Por lo demás, aquellas dos personas no pudieron decirme nada, no sabían quién era Albertín. Los novelistas sostienen a menudo en una introducción que, viajando por un país, encontraron a alguien que les contó la vida de una persona. Dejan entonces la palabra a ese amigo ocasional y el relato que les hace es precisamente su novela. Por ejemplo, la vida de Fabrice del Dongo le fue contada a Stendhal por un canónigo de Padua. Cuando amamos, es decir, cuando la existencia de otra persona nos parece misteriosa, ¿cómo querríamos encontrar ese narrador informado? Y desde luego existe. Nosotros mismos no contamos con frecuencia, sin pasión alguna, la vida de esta o aquella mujer a uno de nuestros amigos o a un extraño que no sabía nada de sus amores y nos escuchan con curiosidad. El hombre que yo era cuando le hablaba a Bloch de la princesa de Guermantes, de Madame Swann, ese ser que hubiera podido hablarme de Albertín existía. Ese ser siempre existe, pero no lo encontramos nunca. Me parecía que si hubiera podido encontrar mujeres que la hubieran conocido, habría sabido todo lo que ignoraba. Sin embargo, a unos extraños hubiera debido parecerles que nadie mejor que yo podía conocer su vida. Además, no conocía a su mejor amiga, André. Así es como se cree que el amigo de un ministro debe saber la verdad sobre ciertos asuntos, o que no podrá verse implicado en un proceso. Pero con el trato, el amigo ha aprendido que cada vez que hablaba con él de política, el ministro no pasaba de generalidades y a lo sumo le decía lo que había en los periódicos, o si había tenido algún problema, sus múltiples gestiones ante el ministro siempre habían acabado con un «eso no está en mi mano», sobre lo que tampoco tiene mano el propio amigo. Me decía a mí mismo, si hubiera podido conocer a tal o cual testigo, de los que, de haberlos conocido, no habría podido conseguir más que de André, depositaría ella misma de un secreto que no quería revelar. Distinto también en esto de Swann, quien, cuando ya no tuvo celos, dejó de sentir curiosidad por lo que Odette había podido hacer con Forcheville. Incluso después de pasados mis celos, lo único que tenía encanto para mí era conocer a la lavandera de Albertín, a las personas de su barrio, reconstruir su vida en él, sus intrigas, y dado que el deseo nace siempre de un prestigio previo, como había sucedido con Gilbert, con la duquesa de Guermantes, en esos barrios donde tiempo atrás había vivido Albertín, fueron las mujeres de su ambiente las que busqué y las únicas cuya presencia hubiera podido desear. Pero pese a no poder revelarme nada, las únicas mujeres hacia las que me sentía atraído eran las que Albertín había conocido o que habría podido conocer, las mujeres de su ambiente o de los ambientes que le gustaban, en una palabra, aquellas que tenían a mis ojos el prestigio de parecerle o de ser de aquellas que le hubieran gustado. Recordándome así, bien a la propia Albertín, bien el tipo por el que sin duda ella sentía preferencia, esas mujeres despertaban en mí un sentimiento cruel, de celos o de añoranza, que más tarde, cuando mi pena amainó, se mudó en una curiosidad no exenta de encanto. Y entre estas últimas, las hijas del pueblo sobre todo, debido a esa vida tan distinta de la que yo conocía y que es la suya. Sin duda, solo por el pensamiento se poseen las cosas, y no se posee un cuadro porque se tenga en el comedor, sino si no se sabe comprenderlo, ni un país porque se viva en él sin mirarlo siquiera. Pero en fin, en otro tiempo había tenido la ilusión de recobrar Balbec cuando, en París, Albertín venía a verme, y yo la tenía entre mis brazos. Del mismo modo, entraba en contacto muy estrecho y por lo demás furtivo con la vida de Albertín, la atmósfera de los talleres, una conversación de mostrador y el arma de los tugurios cuando besaba a una obrera. André, aquellas otras mujeres, todo lo que había estado en relación con Albertín, como la propia Albertín había estado en relación con Balbec, eran sustitutos de placeres de esos que, reemplazándose unos a otros en degradación sucesiva, nos permiten prescindir de aquel que ya no podemos alcanzar, viaje a Balbec o amor de Albertín.
Placeres de esos, como el de ir a ver al Louvre un Tiziano, que en el pasado estuvo allí, consuela de no poder ir a Venecia, que, separados unos de otros por matices imperceptibles, hacen de nuestra vida una especie de serie de zonas concéntricas, contiguas, armónicas y decrecientes, alrededor de un deseo primero que ha dado el tono, eliminado lo que no se funde con él, difundido el color dominante. Lo mismo que me había ocurrido, por ejemplo, con la duquesa de Gremantes y con Gilbert. André, aquellas mujeres eran para el deseo que ahora sabía imposible de satisfacer, el de tener a Albertín a mi lado, lo que una noche, antes de conocer a Albertín salvo de visita, había sido el fulgor tortuoso y fresco de un racimo de uvas. Asociado ahora al recuerdo de mi amor, las particularidades físicas y sociales de Albertín, pese a las cuales la había amado, orientaban en cambio mi deseo hacia lo que tiempo atrás menos habría escogido por carácter, las morenas de la pequeña burguesía. Cierto, lo que empezaba en parte a renacer en mí era ese inmenso deseo que mi amor por Albertín no había conseguido saciar, ese inmenso deseo de conocer la vida que yo sentía en el pasado por los caminos de Balbec, en las calles de París, ese deseo que tanto me había hecho sufrir, cuando, suponiendo que también existía en el corazón de Albertín, había querido privarla de los medios de satisfacerlo, de otros distintos que yo, con otros distintos que yo. Ahora que podía soportar la idea de su deseo, como esa idea la despertaba al punto el mío, aquellos dos inmensos apetitos coincidían. Habrían querido poder entregarnos a ellos juntos, me decía. Esta muchacha le habría gustado, y con ese brusco rodeo, pensando en ella y en su muerte, me sentía demasiado triste para poder llevar más lejos mi deseo. Como tiempo atrás, la parte de Meseglis y de Guermantes habían sentado las bases de mi gusto por el campo y me habrían impedido encontrar un encanto profundo en una tienda donde no hubiera viejas iglesias, acianos o botones de oro, así era como, relacionándolos dentro de mí con un pasado lleno de encanto, mi amor por Albertín me hacía buscar exclusivamente cierto tipo de mujeres. Como antes de amarla, empezaba de nuevo a tener necesidad de armónicas suyas que fuesen intercambiables con mi recuerdo, cada vez menos exclusivo. Ahora no habría podido gustarme una rubia y altiva duquesa, porque no hubiera despertado en mí ninguna de las emociones que partían de Albertín, de mi deseo de ella, de los celos que había tenido de sus amores, de mis sufrimientos por su muerte. De hecho, nuestras sensaciones necesitan, para ser fuertes, desencadenar en nosotros algo distinto de ellas, un sentimiento que no podrá encontrar su satisfacción en el placer, pero que se añade al deseo, lo infla, lo hace aferrarse desesperadamente al placer. A medida que el amor que había podido sentir Albertín por ciertas mujeres dejaba de hacerme sufrir, vinculaba a esas mujeres a mi pasado, les daba algo más de realidad, como a los botones de oro y a los espinos blancos daba mayor realidad el recuerdo de Combray que las flores nuevas. Ni siquiera de André, me decía ya con rabia, Albertín la quería, sino por el contrario, para explicarme a mí mismo mi deseo con aire enternecido, Albertín la quería mucho. Ahora comprendía a los viudos, a los que se creen consolados y que en cambio demuestran que son inconsolables porque vuelven a casarse con su cuñado. Así, mi amor que tocaba a su fin parecía volver posibles nuevos amores para mí, y Albertín, como esas mujeres largo tiempo amadas por sí misma, que más tarde, sintiendo debilitarse la inclinación de su amante, conservan su poder contentándose con el papel de alcahuetas, adornaban para mí, como la Pompadour para Luis XV, nuevas chiquillas. Antes mi tiempo estaba dividido por periodos en los que deseaba a tal o cual mujer. Cuando los placeres violentos dados por una quedaban saciados, deseaba a la que daba una ternura casi pura hasta que la necesidad de caricias más expertas me devolviesen el deseo de la primera. Ahora esas alternancias habían terminado.
o al menos uno de los periodos se prolongaba indefinidamente. Lo que habría querido es que la relación llegada viniese a vivir que la recién llegada viniese a vivir en mi casa y me diera por la noche, antes de dejarme, un beso familiar de hermana, de suerte que habría podido creer que no había hecho la experiencia, de no haber hecho la experiencia de la presencia insoportable de otra, que añoraba más un beso que ciertos labios, un placer más que un amor, una costumbre más que una persona. También habría querido que la recién llegada pudiese tocarme vintel como Albertín, hablar conmigo de Elstir como ella. Todo esto era imposible. Ese amor, pensaba yo, no podría compararse con el suyo, sea porque un amor al que se anesaban todos aquellos episodios, visitas a museos, veladas de concierto, toda una vida complicada que permite correspondencias, conversaciones, un flirt preliminar a las relaciones mismas, una amistad seria después, posee más recursos que el amor por una mujer que solo sabe darse, como una orquesta posee más que un piano, sea porque más profundamente mi necesidad del mismo género de ternura que me daba Albertín, la ternura de una muchacha bastante cultivada y capaz de ser al mismo tiempo una hermana, no fuese como la necesidad de mujeres del mismo ambiente de Albertín, más que una reviviscencia del recuerdo de Albertín, del recuerdo de mi amor por ella. Y una vez más sentí ante todo que el recuerdo no es inventivo, que es importante, que es impotente para desear algo distinto, algo mejor de lo que hemos poseído. Luego, que es espiritual, de modo que la realidad no puede proporcionarle el estado que busca. Por último, que derivar de una persona muerta el renacimiento que encarna es menos el de la necesidad de amar que el de hacer creer, que la necesidad de amar en la que hace creer que el de la necesidad de la ausente. De manera que hasta el parecido con Albertín de la mujer que había escogido, el parecido, si llegaba a conseguirlo, de su ternura con la de Albertín, no me hacía sino sentir mejor la ausencia de lo que sin saberlo había buscado y que era indispensable para que renaciese mi felicidad. Lo que había buscado, es decir, Albertín misma, el tiempo que habíamos vivido juntos, el pasado a cuya busca iba sin saberlo. Cierto que en los días claros París me parecía innumerablemente florecido de todas las chiquillas, no tanto de las que deseaba cuanto de las que hundían sus raíces en la oscuridad del deseo y de las noches desconocidas de Albertín. Era, por ejemplo, una de aquellas de las que al principio, cuando no desconfiaba de mí, me había dicho: esa pequeña es encantadora, qué pelo más bonito tiene. Todas las curiosidades que de su vida había tenido tiempo atrás, cuando todavía solo la conocía de vista, y por otra parte, todos mis deseos de la vida se confundían en esa curiosidad única, la manera en que Albertín sentía el placer, verla con otras mujeres, quizá porque así, una vez que se hubieran marchado, me habría quedado solo con ella, el último y el amo, y viendo sus vacilaciones sobre si valía la pena pasar la noche con esta o con aquella, su saciedad cuando la otra se había marchado, quizá su decepción, yo hubiera iluminado, hubiera llevado a justas proporciones los celos que Albertín me inspiraba, porque, viéndola sentirlos así, habría tomado la medida y descubierto el límite de sus placeres. ¿De cuántos placeres? ¿De qué dulce vida nos ha privado, me decía yo, con esa salvaje obstinación suya en negar su pasado? Y cuando una vez más buscaba cuál había podido ser el motivo de tal obstinación, de repente me volvió el recuerdo de una frase que le había dicho en Balbec el día que me regaló un lápiz, cuando le reprochaba no haberme dejado darle un beso. Le había dicho que aquello me parecía tan natural como innoble me parecía que una mujer tuviese relaciones con otra mujer. Ay, tal vez Albertín se había acordado. Llevaba conmigo a las muchachas que menos me hubieran gustado. Le alisaba los bandos a la Virgen. Admiraba una naricita bien modesta, una palidez española. Cierto que antes,
aun por una mujer que no hacía más que divisar en un camino de Balbec, en una calle de París, había sentido todo lo que había de individual en mi deseo, y que era falsearlo, tratar de satisfacerlo con un objeto distinto. Pero la vida, revelándome poco a poco la permanencia de nuestras necesidades, me había enseñado que a falta de un ser hay que contentarse con otro, y sentía que lo que le había pedido Albertine, otra, Mademoiselle Esther María, habría podido dármelo, pero había sido Albertine, y entre la satisfacción de mis necesidades de ternura y las particularidades de su cuerpo se había creado un entrelazamiento de recuerdos tan inextricable que ya no podía arrancar a un deseo de ternura todo aquel bordado de recuerdos del cuerpo de Albertine. Solo ella podía darme aquella felicidad. La idea de su unicidad ya no era un a priori metafísico sacado de lo que Albertine tenía de individual, como en otro tiempo con las transeúntes, sino un a posteriori constituido por la imbricación contingente pero indisoluble de mis recuerdos. Ya no podía desear una ternura sin necesitarla, sin sufrir por su ausencia. Por eso, el parecido mismo de la mujer escogida, de la ternura solicitada, con la felicidad que yo había conocido, no me hacía sino sentir mejor todo lo que le faltaba para que esa felicidad pudiese renacer. Aquel mismo vacío que sentía en mi cuarto desde que Albertine se había marchado y que había querido colmar estrechando a mujeres contra mi pecho, volví a encontrarlo en ella. Nunca me habían hablado ellas de la música de Vintel, de las memorias de Saint-Simon. No se habían puesto un perfume demasiado penetrante para venir a verme. No habían jugado a mezclar sus pestañas con las mías. Cosas todas ellas importantes porque, al parecer, permiten soñar en torno al acto sexual mismo y hacerse la ilusión del amor, pero en realidad porque forman parte del recuerdo de Albertine y porque era ella a la que había querido encontrar. Todo lo que aquellas mujeres tenían de Albertine me hacían sentir mejor lo que de ellas les faltaba, y que era todo, y que ya no existiría nunca porque Albertine estaba muerta. Y así, mi amor por Albertine, que me había llevado hacia aquellas mujeres, me las volvía indiferentes, y mi añoranza de Albertine y la persistencia de mis celos, que por su duración ya habían sobrepasado mis previsiones más pesimistas, probablemente nunca habrían cambiado mucho si su existencia, aislada del resto de mi vida, solo hubieran estado sometida al juego de mis recuerdos, a las acciones y reacciones de una psicología aplicable a unos estados inmóviles, y no se hubiera visto arrastrada hacia un sistema más vasto en el que las almas se mueven en el tiempo como los cuerpos en el espacio. Así como hay una geometría en el espacio, hay una psicología en el tiempo, en la que los cálculos de una psicología plana ya no serían exactos porque no se tendrían en cuenta el tiempo ni una de las formas que reviste, el olvido. El olvido, cuya fuerza empezaba yo a sentir y que es un instrumento de adaptación a la realidad tan potente, porque poco a poco destruye en nosotros la supervivencia del pasado, que está en constante contradicción con ella. Y realmente hubiera podido adivinar antes que un día ya no amaría a Albertine, cuando, por la diferencia que había entre lo que la importancia de su persona y de sus acciones eran para mí y para los otros, comprendí que mi amor era menos un amor por ella que un amor por mí. Habría podido deducir diversas consecuencias de ese carácter subjetivo de mi amor, y en particular que, siendo un estado mental, entre otras cosas, podía sobrevivir bastante tiempo a la persona, pero también que, al no tener con esa persona ningún lazo verdadero, al no disponer de ningún sostén fuera de sí, debería, como todo estado mental, incluidos los más duraderos, encontrarse un día fuera de uso, ser reemplazado, y que ese día todo lo que parecía unirme tan dulce, tan indisolublemente al recuerdo de Albertine, ya no existiría para mí. Es la desgracia de los seres no ser para nosotros más que tablas de colecciones muy utilizables en nuestro pensamiento. Precisamente por eso se fundan en ellos proyectos
que tienen el ardor del pensamiento, pero el pensamiento se cansa, el recuerdo se destruye. Llegaría un día en que daría de buena gana a la primera que llegase el cuarto de Albertín, como sin pena ninguna le había dado a Albertín la canica de Ágata u otros regalos de Gilbert.